yo les he mandado dos PowerPoint. Uno advirtiendo que vamos, como es el tercer Isaías, vamos a arrancar con la introducción, que es un PowerPoint corto, y después, si hubiere tiempo, continuaríamos ya con el segundo PowerPoint, que es muy largo, son casi todos los textos del tercer Isaías. Entonces, bien, así que, bueno, entonces vamos al PowerPoint, el de la introducción. Recordemos en la diapositiva 3 que mantenemos con cautela este esquema de los tres Isaías. Hoy en día todos los estudiosos dicen que no hay tres Isaías, que puede haber 40, 50, 100 Isaías, porque los textos a veces son tan fragmentarios, no se sabe quién es el autor, ¿sí? Pero bueno, lo que se mantiene, una teoría que surgió en el siglo XIX, es que hay un grupo de textos que se pueden reunir en torno a lo que llamamos el primer Isaías, o sea, en torno al siglo octavo. Dentro del libro Isaías hay una serie de textos que están vinculados al siglo octavo, a lo que sería al profeta de carne y huesos, ¿sí? Después hay otro grupo de textos que se pueden reunir en torno a, a alguien que estuvo alentando la huida, el escape, la liberación de Babilonia. Y estos textos se pueden ubicar más o menos en torno al siglo sexto. A esto se le llama el segundo Isaías. Y habría un tercer grupo de textos en torno al siglo cuarto, cuando ya el pueblo de Dios volvió del cautiverio y estamos en el tiempo de los persas. Esto no es tan tajante y estático como nosotros lo decimos. No obstante, el esquema sigue siendo válido. Yo tengo un argumento muy simple. Las últimas obras, los últimos comentarios a Isaías se publican en 3 tomos. ¿Por qué? Y bueno, porque uno más o menos sigue este criterio. Entonces, no obstante, tener diversos lugares, Jerusalén o Babilonia, de diversos tiempos, siglo octavo, siglo sexto, siglo cuarto, dentro de todo se ha encontrado cierta unidad temática. Por eso se puede hablar del libro del profeta Isaías, porque uno puede encontrar algún hilo conductor. Nosotros en la última clase vamos a tratar de decir que sí, que se puede encontrar un hilo conductor. No es un libro que se lee de un tirón y la sucesión no necesariamente es capítulo a capítulo, eso no. Pero hay una cierta unidad en una lectura muy detallada, muy profunda, se puede encontrar algún hilo conductor, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a mantener este esquema por didáctica. Bueno, ya hemos estudiado el primer Isaías o proto Isaías y dijimos en una arbitrariedad que planteamos el tema de la justicia. Nosotros destacamos del primer Isaías, sobre todo, nada más que los 12 primeros capítulos, no los demás. Y ahí yo opté por una palabra porque estaban casi todos temas vinculados a la justicia social, al pobre, al huérfano, a la viuda, etcétera. Dejamos ahí. Después del Isaías, que lo hemos terminado la semana pasada, 40 al 55, en donde el pueblo de Dios está cautivo en Egipto, no quiere liberarse, hay una, decíamos, agorafobia, hay un miedo a la libertad, citando el libro de Eric Fromm, y entonces el profeta tiene que soliviantar a su pueblo para que quiera regresar y liberarse. Así como a Dios le costó liberar a su pueblo de Egipto, más que por la tosudez del faraón, por el miedo a la libertad de su pueblo, entonces, y así como Dios tuvo que rescatar, liberar a su pueblo de Egipto, el Deutero Isaías va a tener que hacer lo mismo, solo que de Babilonia. Por eso se puede llamar un nuevo éxodo, un segundo éxodo, sería un tema central. Yo ahí también, siempre un tanto arbitrariamente, puse una palabra síntesis, que el pregón acá es la liberación, en este caso de Babilonia. Bien, allí llegamos nosotros. Entonces queda el último tramo,
que es el más corto, que es el tercer Isaías, ¿sí? Y bueno, lo ubicamos en el siglo IV, ¿por qué? Y por algo obvio, ya está el templo, y bueno, el templo se reconstruyó en el periodo de los persas, en el siglo IV. Entonces, si el autor de esta parte me habla de que está el templo, entonces este libro lo podemos ubicar perfectamente en Jerusalén y en torno al siglo IV, o sea, en el periodo de los persas. Recuerden que después de Babilonia, Israel no volvió a ser nación independiente hasta anteayer, hasta 1948. Eh, o sea que después con Babilonia se empieza a hablar de colonia persa, siglo IV, siglo tercero, colonia griega, siglo segundo, colonia romana, y después desaparece el mapa. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ubicarnos de a poco en el contexto histórico del tercer Isaías. Si vamos a la diapositiva 5, acá hay un concepto que es importante precisar. Eh, los judíos son los que viven en Judá. Ahora, el judaísmo, ¿qué es el judaísmo? Es una manera de entender la fe que en Israel nace en el siglo IV, en el periodo persa. Entonces, podríamos decir, por judaísmo no entendemos a Abraham, no incluimos a Moisés, no incluimos a David, ¿sí? No incluimos a Amós. No, no, es una manera de pensar la fe, de vivir la fe, es una nueva espiritualidad que nace en el siglo IV. Eso es judaísmo cuando uno habla con precisión, ¿sí? Entonces, en el siglo IV nace el judaísmo, que tiene tres pilares, allí están, ¿no? En el periodo persa. Uno, el templo. Recuerden que los babilonios habían destruido el templo, ¿sí? Marduk había derrotado a Yahvé Dios, y el símbolo fundamental y final de ese combate fue que le destruyeron el templo. Entonces, aquel templo de Salomón se perdió en el siglo VI. Bueno, al regresar van a construir un segundo templo. Los judíos, cuando hablan de su historia, hablan así. El primer templo, segundo templo. Ellos distribuyen en una línea del tiempo. Primer templo, el de Salomón hasta el siglo VI. Segundo templo de acá Esdras y Nehemías, que son los periodos persas, hasta hasta Jesús, cuando Roma destruye en el año 70 el templo de Jerusalén. El templo que conoció Jesús no es el de Salomón, sino el que se rehizo en el periodo de los persas, muy mejorado por la familia de los Herodes, ¿no? Bueno, pero vamos a esto. El primer pilar es el templo. Esto para un judío es muy serio. Nosotros somos occidentales, estamos muy secularizados. En mi parroquia, cuando, qué sé yo, hay que hacer un asado y no hay lugar, se saca el Santísimo y ahí se ponen las mesas, se hace locro, se baila, se pone chamamé. Es un mundo secularizado. En cambio, en el mundo religioso, el templo es un lugar sagrado. Cuando éramos niños nos decían que Dios está en el cielo, en la tierra y en todas partes. Para los judíos no estaba en todas partes, estaba en el templo. ¿Está claro? No, no, no estaba en Egipto, no estaba en Grecia, estaba en el templo, ¿no? Es la casa de Dios en el sentido más fuerte que nosotros podemos usar, ¿no? Entonces, entonces la espiritualidad del templo va a ser muy, muy importante, ¿no? Hay que ir al templo por lo menos una vez en la vida o 3 veces al año. Bueno, el otro elemento fuerte que del judaísmo es la importancia de la ley, ¿sí? Es la importancia de la ley. Y cuando hablamos de ley acá, sobre todo el aspecto de pureza litúrgica, social, sexual, etcétera. Hablamos de la ley en el sentido amplio, pero también hay un matiz que es la ley de pureza. Por eso al lado tenemos el otro elemento que es el de la raza. Aquí nace el racismo judío. Bueno, el racismo es una
¿cómo se dice? Una perversión, una degeneración, pero el problema de la raza del judaísmo no es desde siempre. El problema era cuando huyen el éxodo, huyen todos, huyen los egipcios, huyen los pobres que estaban esclavos, ¿no? No es que huyen solo los judíos, no. Entonces, pero empieza la preocupación por la raza, empieza acá en el periodo persa, cuando regresan. Acá interesan las genealogías. Es necesario saber si este tiene de raza pura o no, porque la promesa fue a los hijos de Abraham. La promesa es a los descendientes de David. ¿Ven? Ahí, entonces acá lo racial, lo nacional, se concreta en las genealogías. La genealogía del DNI. Yo tengo que demostrar que soy judío. Tengo que demostrar que vengo de la familia de Aarón. Las chicas para casarse necesitan demostrar 4 generaciones de judíos. Si no, por eso en la sinagoga lo más importante era el archivo de las genealogías. Porque uno cuando se iba a casar tenía que demostrar que había 4 generaciones de judíos y que no había ninguna mezcla por ahí. Si uno quería ser sacerdote tenía que demostrar que venía de la familia de Aarón o la de Sadoc, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces acá nace, ven, y acá también nace con, no es que nace, pero acá se potencia de un modo muy especial el tema de la circuncisión. La circuncisión es un rito que se pierde en el tiempo, no sabemos dónde empezó ni quién inventó ese rito. Viene de allá, perdido en el tiempo, ¿está claro? Antes de que Dios creara el cielo y la tierra, ya alguien había creado por ahí la circuncisión. Ahora, en el judaísmo, la circuncisión ahora sí es algo serio. Y entonces pasa a ser el rito, lo que nosotros diríamos el equivalente a nuestro bautismo. Uno empieza a ser cristiano sacramentalmente por el bautismo, ¿no? Entonces el bautismo es la fuerza de la fe. Bueno, lo más parecido al bautismo en los judíos es la circuncisión. Esa es la gran alianza con Dios. Bueno, acá nace el judaísmo. Importante conocer este judaísmo porque Jesús con los judíos, con el judaísmo que va a discutir es con este. Entonces, en todas las parroquias, en tiempo de Jesús, en toda sinagoga, existía esto. Entonces, él va a lidiar, Jesús va a discutir con el judaísmo, bueno, y después otros grupos que ahora no los menciono. Bueno, entonces, es importante, este es el contexto que va a explicarnos al tercer Isaías y varias obritas más. Vamos a ver rápidamente Ruth y Jonás, porque tienen que ver con esto, así rapidito, ¿sí? Bueno, miren en la diapositiva 6, ahí tenemos una maqueta de lo que habría sido el templo en tiempo del rey Salomón, ¿sí? En la otra diapositiva 7, me interesa detenerme un poquito más. Miren la construcción del templo. Ustedes saben que la arquitectura supone una teología, ¿no? Y una antropología. Una cosa son las iglesias góticas, otra cosa son las construcciones romanas, ¿sí? Otra cosa es el barroco, ¿no? Entonces, toda la arqueología está reflejando una antropología y por lo tanto una teología, ¿sí? Entonces, la idea central en el judaísmo es que Dios es pureza, que Dios es santo. ¿Qué significa santo? Segregado, separado, no está mezclado con lo impuro. Entonces, esta es la teología, un Dios santo. Por lo tanto, la arquitectura del templo tiene que visibilizar esta idea. Entonces, en el templo, a ver, fíjense, en la parte izquierda, ven allá el último, yo no lo alcanzo a ver, es muy chiquito esto, pero allá estaba el Santo de los Santos, allí estaba propiamente el Santísimo, ¿sí? Ahí accedía nada más que el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Y nadie más podía acceder. Un poco más a la derecha ya tenemos, después otro salón, ven a la altura del altar, abajo. A esa altura entraban solo los sacerdotes para los sacrificios.
Ahí nomás, pegadito, estaba, ven que dice la corte de Israel, ahí entraban los israelitas. Israelitas se entiende varones, circuncidados. Entonces, en lugar de los varones. Después hay una puerta y una escalerita, y recién ahí estaba el lugar de las mujeres. Ven que son círculos concéntricos, como el santo es el que está segregado, separado, aislado de los demás, ¿no? ¿Qué es consagrar un cáliz? Es retirar un vaso del uso ordinario y dedicarlo nada más que para el culto. ¿Qué es consagrar una monja? La retiramos de la circulación ordinaria y se incorpora para el sacrificio de Dios. Un templo es eso. Bueno, perfecto. Entonces, pero ven que hay una razón teológica de esta arquitectura. Si Dios es santo, si Dios es segregación, el templo está construido como en círculos concéntricos. Después, afuera están los paganos. Y a la entrada del templo, cuenta Flavio Josefo, y da testimonio de esto también Efesios, a la entrada del templo, dice Flavio Josefo, ahora no tengo la cita acá, estoy hablando de memoria, había algo así como un cartel que decía, y si algún pagano se mete dentro del templo y aparece degollado, no anden preguntando quién, una cosa así. O sea que casi que había libertad de degollar a un pagano, ¿no? Parece una exageración, pero es un testimonio de Flavio Josefo, y en la carta a los Efesios se hace una alusión, dice que Jesús destruyó el muro, etcétera, ¿no? Casi una alusión a eso. Bueno, pero ven lo intenso esto, es templo, ley de pureza, raza, genealogía. Estamos haciendo ¿qué? Una religión nacional, una religión racial, una religión de varones, una religión de puros. Entonces, Jesús va a tener que lidiar con esto, porque Jesús vino para los puros o para los impuros, vino para los impuros. Entonces, ahí hay toda la cuestión. Bien, avanzamos, vamos a la diapositiva octava. Recuerden que quien quiera intervenir, siempre intervenga, agregue, yo me olvido muchas cosas. Quien se haya dado cuenta que me he dejado cosas en el tintero, las agrega, o quien quiera hacer una pregunta o un comentario, ¿no? Bueno, libera el micrófono y participa. Pero bueno, entonces, diapositiva 8. Acá sí, vamos a necesitar que abran la Biblia y busquen el libro de Esdras. Esdras y Nehemías se publican juntos en general. Eh, no sé, según las Biblias, la Biblia de Jerusalén está antes de los Salmos, antes de los sapienciales, está como en los libros históricos, no sé, porque las diversas Biblias lo traen en diversos lugares, así que no les puedo indicar bien. Busquen en el índice y ahí van a buscar, y van a ver que Esdras y Nehemías siempre van juntos. En esta Biblia primero está Esdras y después Nehemías. Son aquellos que lideran el regreso a la tierra prometida. Uno en el rol más litúrgico, sacerdotal, y otro en el rol más de un gobernante. Pero Esdras y Nehemías son, no entramos en detalle, no puedo meterme en detalle, pero son los que lideran el regreso a la tierra, ¿sí? Después de la experiencia de Babilonia, ellos van a volver, ¿no? Tienen entonces el libro de Esdras, pues yo les voy a marcar así rápidamente. En mi Biblia, el primer título dice La vuelta del destierro y la reconstrucción del templo. El título, en el capítulo 1 dice La vuelta de los sionistas, Sión por Sión, ¿no? El monte Sión. Y el capítulo 1, versículo 1 dice así: En el año primero de Cira, el rey Persia, ven, estamos en el periodo de los persas. Ciro le ganó, ¿se acuerdan?, a los babilonios. Entonces estamos en el tiempo de los persas. Los persas tenían una política que era, tal vez Susana Loyola se va a acordar, yo digo cuál es el concepto, pero no me acuerdo, tiene un nombre.
Los persas hicieron esto, inventaron esto, liberar a los pueblos cautivos. Los babilonios tenían campo de concentración. En cambio, los persas, ¿qué hicieron? Empezaron a liberar a las colonias, a los pueblos cautivos, y les ayudaban económicamente a que regresen a su tierra, porque Ujú. iba a servir de frontera. ¿Sí? Si ustedes se ubican los persas y Egipto, bueno, ponemos en el medio a los judíos, y los primeros que caen en una guerra son los judíos, ¿ven? Entonces, empiezan a liberar a los pueblos, les ayudan y les financian económicamente, les ayudan a que regresen a la tierra prometida, ¿sí? Y tenían este concepto, nace con ellos, la distinción de religión lícita y religión ilícita. Ilícita es aquella que es algún obstáculo para los persas, ¿sí? Esto lo van a repetir los griegos y los romanos, ¿eh? Y es un invento de los persas. Religión lícita es aquella que no causa ningún problema al imperio. Entonces, fíjense, esto habría que retomarlo, es muy interesante. Cuando los persas liberan a los judíos para volver, les pidieron que les muestre sus escrituras. Y los judíos tuvieron que mostrar su Biblia, sus escrituras. Y ellos tenían que investigar, la policía, digamos, secreta, no sé, la CIDE, la CIA, no sé cómo llamarle, estudiaban de algún modo el texto y veían si esta religión en sus libros sagrados es una religión beligerante, de rápido ir a la guerra, de guerra santa, a eso no se los liberaba. Se los consideraba religión ilícita. Bueno, los judíos, para ser liberados, tuvieron que mostrar sus textos. Algunos se acordarán, otros no se acordarán. Quien es por primera vez la información, no se preocupe. Eh, Ustedes fíjense, el libro del Pentateuco, los 5 primeros libros, en realidad cuando estudiamos este libro dijimos que es tetrateuco, o sea, son 4 libros nada más. Es Génesis, Éxodo, me está faltando Número. Levítico, Números, Deuteronomio. ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos en el Pentateuco, tenemos el Deuteronomio, pero originalmente eran tetrateuco. Ahora, claro, si uno solo lee estos libros, ven que Israel era una religión beligerante, de armas tomar, se dice. Entonces, ¿qué hicieron? Agregaron el Deuteronomio, que no tenía nada que ver con esta obra. Agregaron el Deuteronomio y ahí sí todo el libro de Deuteronomio tiene como clave, hay que ser obediente al superior. Entonces, cuando los persas leyeron ese libro, que era el final, la conclusión de su obra, y vieron, este es un pueblo sumiso, que no se levanta contra sus superiores, luego vamos a liberar a este pueblo. Entonces, la hago corta, es una cosa que habría que entrar más en detalle, pero voy a esto. Los persas inventan esto de religión lícita y religión ilícita. Ven que los judíos no son un pueblo problemático, entonces los liberan. Pero cuando los liberan significa les ponen plata, todo, ¿no? O sea que no es que los mandan así nomás. Bien, retomemos, estábamos nosotros con el libro de Esdras. Miren, capítulo 2 en mi Biblia dice, lista de los sionistas. Ahí empezamos con la genealogía. Miren toda la genealogía, ¿no? Los hijos de los... Esto se registraba en los archivos, ¿no? Todo el capítulo 3. Capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3. No, miren, a ver, el 262. Los voy a leer yo a los textos. 262. Ven que hay una larga lista de genealogía y todo. Esto investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se les excluyó del sacerdocio, ¿ven? Entonces, si uno no estaba en la genealogía, se lo excluía. Bien, capítulo 3 se reanuda el culto con un altar, todavía no está el templo, ¿sí? Capítulo 4, esto es muy importante, en mi Biblia el título es Alegato antisamaritano, obstrucción samaritana bajo Ciro. Los samaritanos que habían quedado, cuando vuelven los judíos,
y se hicieron dueños de las tierras, ¿sí? ¿Está claro? Y vuelven estos pobres de allá a querer reclamar sus tierras y hay un conflicto político-social muy grande y también religioso. Entonces los samaritanos ponían obstáculo a que reconstruyeran la muralla de Jerusalén y que reconstruyeran su templo, ¿sí? Entonces los samaritanos, ven, acá, si bien el problema de los samaritanos comienza con el hijo de Moisés, Salomón, acá este es un momento clave, momento de mayor hostilidad entre judíos y samaritanos, ¿sí? Entonces, en la casi capítulo quinto está la construcción del templo, ¿sí? Eh, eh, capítulo 6 al versículo 19, por primera vez después del exilio celebraron la Pascua en el 515. Y después del capítulo 7 aparece cómo Esdras y Nehemías van a organizar la ciudad. Saltamos al capítulo 8, 8.1. Estos son, según su genealogía, los cabezas de familia que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Astajerjes. Y fíjense, ahí viene otra larga genealogía, ¿sí? El capítulo 9, este muy, muy importante. 9.1. Separación de los matrimonios con extranjeros. Miren, concluido esto, se me presentaron los jefes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de las abominaciones de la gente del país. Cananeos, hititas, fericitas, jebuseos, amonitas, moabitas, eso habría que subrayarlo. Ahí está el problema de Ruth. Egipcios y aboneros, sino que han tomado para sí y para sus hijos mujeres de entre ellas, de este país. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los extranjeros han sido los primeros de esta rebeldía. Ven que acá, entonces acá surge este problema. Acá hay gente que se ha casado, ¿sí? Con otra, sus hijas con otra nación, ¿no? Estoy en el 9. Continúa el mismo problema. En el capítulo 10, miren capítulo 10, eh, versículo 2. Entonces Secanía, hijo de Yesel, hijo de Elam, dijo a Esdras: hemos sido rebeldes a nuestro Dios, casándonos con mujeres extranjeras, tomadas de entre la gente del país. Ahora bien, a pesar de ello, todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas. ¡Apa! Es una exclusión fortísima, ¿no? Eh, y ven que después, al final del capítulo 10, versículo 18, otra vez en la genealogía, la lista de los culpables, y termina el libro de Esdras. Miren cómo termina. Generalmente los libros buscan terminar bien, ¿vieron? A ver, Cabral, ¿cómo murió Cabral? Cuando murió Cabral, en el combate de San Lorenzo. Siendo héroe. Claro, señor, sí, o sea, el final es a todo tambor, ¿no? Miren cómo termina Esdras. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero despidieron tanto a las mujeres como a sus hijos. Bueno, el libro de Nehemías casi que dice lo mismo, es casi fotocopia. Quien leyó Esdras puede dispensarse leer Nehemías o a la inversa. Bueno, entonces, este es el contexto, ¿ven? Templo, ley, raza. El problema de las mujeres es paganas. Por eso tenemos que mirar rápido después, rapidito, el librito de Ruth, que es moabita, es de las excluidas. El librito de Ruth se escribe contra Esdras y Nehemías. Es un panfleto contra Esdras y Nehemías que quieren refundar la nación, ves una refundar la nación, pero desde el criterio de la exclusión, la pureza, etcétera. Y
El librito de Ruth es una crítica. El librito de Jonás también. Bueno, es una parábola, Jonás no es un libro, ¿no? Bueno, entonces estamos en la diapositiva 8. Vamos a Génesis 19:31, por favor. Alguien que lo encuentre y que lo lea para todos. Génesis 19:31. Miren que el libro del Génesis empieza, el libro del Génesis lo termina de editar Esdras y Nehemías. O sea que, si bien el libro del Génesis habla de cosas antiquísimas, se está escribiendo en esta época. Vamos a ver este texto entonces, Génesis 19:31 en adelante. Quien lo quiera leer para todos, adelante. Y la mayor dijo a la menor, eso, padre, nuestro padre está viejo y no hay ningún hombre en el Bien, país para que se poquito, una poquito el con... contexto. Bien, hay un pueblo que ha pecado, entonces Dios lo va a quemar y le dice a Lot que huya con su esposa, pero que la esposa no mire para atrás, la esposa miró para atrás, se convirtió en sal, no nos interesa. Entonces él logra huir con sus dos hijas. Y Bien, un texto que era histórico, de repente se convierte en mito. Acá estamos leyendo un mito. ¿Por qué decimos que es mito? Porque el texto que ahora te van a escuchar no se referencia ni al espacio ni al tiempo. Entonces no es el texto histórico. Dice, un relato que venía como histórico, ¡pum! Se produce acá un paréntesis y ahora leemos un mito. Pero es Lot y sus hijas. Adelante, Ana María. bueno, vuelvo a leer. Y la mayor dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay ningún hombre en el país para que se una con nosotras como lo hace todo el mundo. Emborrachémoslo con vino y acostémonos con él. Así, por medio de nuestro padre, tendremos una descendencia. Esa noche dieron de beber a su padre y la mayor se acostó con él sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor, anoche me acosté con mi padre, emborrachémoslo otra vez esta noche y acuéstate tú con él. Así tendremos una descendencia. Esa noche volvieron a dar de beber a su padre y la menor se acostó con él sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que es el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de los actuales amonitas. Bueno, palabra de Dios. Hay un texto difícil ahí, ¿no? Si ¿Qué ustedes, oso? yo pegué en mi Facebook ayer, en Estados Unidos hace una semana, menos, en Utah, un papá pidió que el Estado prohíba leer la Biblia en los colegios porque es una obra pornográfica. Y uno de los textos que citaba era este. A ver, ¿usted le leería a los chicos de la primaria, en el clase de IESI, de la educación sexual, les leería este texto? No, no. Tiene un problema, ¿no? Bueno, o sea que ese padre muy normal. Yo me alegro que un papá en Estados Unidos denuncie que la Biblia tiene partes pornográficas. Pero la gente como no lee la Biblia, cree que, no, vos te encontrás con esto, anda a explicar este texto a un chico del catecismo. Ahí se da cuenta que la Biblia no es para niños. Bueno, volvamos, todo eso borrémoslo. Es un texto complicado. Entonces, bueno, pero a nosotros nos interesa por esto, porque en realidad este es un cuento de humor político, humor negro, que escriben los judíos contra los moabitas y los amonitas. ¿Por qué? O sea, ¿qué dicen? Todos los moabitas y los amonitas son todos hijos degenerados. ¿Sí? Los papás con las hijas tienen los hijos. Es una forma de decir, vos sos un hijo de HP, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, para pelearse, ¿qué pasa? Que los amonitas y los moabitas no están los amonitas están muy cerca, no están tan lejos. Pero los moabitas y los amonitas, a ver si no hago una lástima, no puse un mapa. Cuando el pueblo de Dios huye de Egipto por el desierto para entrar en la tierra prometida, tiene que pasar por Moab y Amón. Moab y Amón les presentaron muchísimos obstáculos.
fueron los famosos obstáculos que tuvo el pueblo de Dios para llegar a Tierra Prometida, son los moabitas y los amonitas. Por eso no los odiaron toda la vida, ¿sí? Entonces, por eso se cuenta este cuento para un pueblo vecino. Yo voy a hacer una morada, hay gente que se molesta, te lo digo. Es como si te molesta, está contado para los chilenos. Vieron que siempre tuvimos problemas con los chilenos, problemas de dinero, o sea, qué sé yo. Y bueno, uno le cuenta este cuento, dice, mira, los chilenos son todos hijos degenerados. Bueno, es más o menos así. Una vez en un curso estaba poniendo este ejemplo y había un chileno. Se me armó un lío bárbaro. Es una morada nada más. ¿Sí? Entonces, pero voy a esto. Entonces, ¿qué pasa? Los moabitas. ¿Ven? Ahí viene el libro, la importancia del libro de Ruth. Entonces, esto de fundar de nuevo la nación desde el principio de la exclusión y de la pureza, del nacionalismo, ¿no? Entonces, este texto es muy importante y aquí están Esdras y Nehemías, ¿sí? Bueno, busquemos un texto más, el Deuteronomio 23:3, por favor, o 2:3 creo, de Deuteronomio 23, 2 y 3, creo que hay que agregar el 2. Deuteronomio, ¿cuánto? 23, versículos 2 y 3. Gracias. El que tenga los testículos mutilados o el pene cortado no será admitido en la asamblea del Señor. Bueno, o sea que, ¿quiénes no pueden entrar? Los eunucos. Bueno, Seguir leyendo. el bastardo no será admitido en la asamblea del Señor, ni siquiera en la 10ª generación. Seguir. El amorita y el moabita no serán jamás admitidos en la asamblea del Señor, ni siquiera en la 10ª generación. Ahí tenemos, ¿ven? Moabitas, Ruth, los eunucos. Ya vamos a ver que el tercer Isaías arranca hablando de los eunucos. ¿Ven? Son los excluidos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos, me estoy adelantando, el eunuco y etíope y Felipe, ¿se acuerdan de los Hechos de los Apóstoles? Que, que va un eunuco, ya me adelanté, le he quemado, pero bueno, ya está. Hay un eunuco, a ver, miren, bajemos a la diapositiva, ya la quemé, pero bueno, bajemos a la diapositiva 20. ¿Sí? ¿Lo tienen? Este es un texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y cuenta que un eunuco, el secretario de la reina de Candace, el secretario del tesoro, un eunuco iba leyendo el profeta Isaías, pero no lo entendía, iba por un camino desértico. Se encuentra con Felipe, que le explica, es el cuarto cántico del siervo, el de Isaías, y cuando le explica lo de Jesús, se bautiza y termina con caminos festivos, ¿sí? Ahora es un eunuco, es un excluido, eso es lo que importa de esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a ver que eso está... Bueno, entonces ya tenemos prácticamente el contexto eh, y digo, vamos a incorporar la semana que viene una mirada rápida de Ruth y Jonás, porque serían como los panfletos de resistencia a la política que han iniciado Esdras y Nehemías, ¿no? Diapositiva 9. Esto es un quiasmo, una forma de organizar, de estructurar la obra, ¿sí? Es muy común en la Biblia usar estos esquemas, descubrir que la Biblia se maneja casi siempre con paralelismo. Del modo que termina tiene que ver con el modo que comenzó y así sucesivamente. Gran parte de la Biblia se escribe con este esquema y se llama quiasmo, o vamos a usar una palabra más sencilla, estructura concéntrica, porque quiere marcar un centro, ¿sí? Entonces ven,
comienza el tercer Isaías con el tema de la renovación de la comunidad. Miren, A' termina con la renovación de la creación, del mundo. Cielo nuevo y tierra nuevo. Acá están los textos del Apocalipsis. B arriba hay una plegaria de humillación, de pedido de perdón. B', una plegaria de súplica, que la vamos a ver rapidito hoy. Después está la venida del Señor, que viene a juzgar, pero en el sentido de hacer justicia. Y C', la venida del día de la venganza, texto que ya vamos a analizar. Y en el centro del tercer Isaías, capítulo 60-62, llega la salvación a Jerusalén. Bueno, esto no lo explica todo, pero ordena la lectura y sirve para un esquema para meterse, ¿no? No resuelve todo el problema, pero más o menos uno ya tiene una perspectiva por dónde viene la obra. Bien, diapositiva 10. ¿Por qué se escribe el tercer Isaías? Hay una decepción, hay una desilusión. Volvimos de Babilonia y llegamos y no tenemos tierra, no tenemos nada. Tenemos que pelearnos con los samaritanos, tenemos que pelearnos con los dueños de la tierra, ¿sí? Venimos de allá, cautivos, ¿no? Y la travesía seguramente que ha sido eh, durísima, ¿no? No había aviones, no había tráfico, nada de esas cosas, ¿no? Una travesía durísima, y encima llegamos acá y decían, bueno, vamos a volver a la tierra de nuestros padres. Y no, ya no hay más padres, ellos ya, alguien se tiene, ahora hay otros dueños, y hay peleas por la tierra, bueno, o sea que hay una gran desilusión, expresada en el texto 51:9. El brazo del Señor es demasiado corto para salvar. O sea, Dios no puede salvarnos. ¿Vieron cuando decimos mano larga, mano corta, no? El brazo del Señor es demasiado corto para salvar. Una gran desilusión. Las promesas de Dios a la larga no nos alcanzaron. No son suficientes. Entonces el contexto es una gran desilusión, ¿no? Y además todo este problema de exclusión y toda esta cuestión, ¿no? Entonces allí se está escribiendo el tercer Isaías. Bueno, yo temiendo que no... Padre, Sí, adelante. quiero hacer un aporte de esto, no sé si viene, Sí, pero puede servir un poco de reflexión. Yo me acuerdo que en la película La Pasión, este versículo, este capítulo, no, capítulo 59:1 lo usaron para cuando lo ponen en la cruz, como el brazo corto, como basándose en este pasaje. ¿Qué opina no, usted? no, creo, usted no se está confundiendo con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, no, en la película, cuando lo van a Ah, clavar la pasión que hace Mel Gibson, es como que el brazo corto lo ponen, lo queda como que lo tenía corto por todo el sufrimiento y se lo estira. Y bueno, dice, y la en verdad es que algún, no tengo ni idea. Bueno, no tengo ni idea. Bueno, entonces, pero ciertamente que la expresión es muy clara, ¿no? ¿Sí? Al final las promesas no sirvieron, no alcanzaron, ¿sí? Dios se ha quedado corto con la promesa, ¿no? Bueno, entonces, yo quería hoy anticipar dos textos. Fíjense en la diapositiva 11. Tomamos el texto de Isaías del 63:11 y dice esto, miren, ¿dónde está el que hizo subir de las aguas al pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso dentro de él, de él, su Espíritu Santo? Y sobre todo lo que viene ahora, 64:1. Oh, si desgarraras los cielos y descendieras. Un espíritu del Señor descendió. ¿Esto a qué les evoca en el Nuevo Testamento? ¿Al Nuevo Testamento les evoca algo? Con el bautismo del Señor, Claro. las Vamos, aguas, el Espíritu vamos al Santo. diapositiva 12. Perfecto, ¿ven? Sobre todo la versión de Marcos, ¿no?
Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Miren cómo se separa. Lo que importa es el bautismo de Jesús o lo que sucede después del bautismo de Jesús. Miren ahora cómo continúa. En cuanto salió del agua, se supone Jesús, vio que los cielos se rasgaban. Es el verbo de Isaías. Y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Yo no me quiero detener, pero ven que acá lo importante no es el bautismo, sino lo que sucede después del bautismo. La experiencia carismática de Jesús, ver y oír, se da después del bautismo. Los cristianos nunca lo digerimos a Juan el Bautista, entonces siempre hemos contado las cosas que Juan el Bautista queda como segunda. Porque algunos decían que Juan el Bautista lo formó a Jesús, que fue el maestro. No, los cristianos jamás le damos a oír esas cosas. Y quedó el bautismo como una cosa interesante, pero en Marcos dice, no, para, lo de Jesús era otra cosa. Bueno, pero lo que me interesa es que se rasgaron los cielos. A ver, vamos a otra diapositiva. Fíjense, a la izquierda, la perícopa del bautismo está el bautismo, Juan, está la visión, y ¿qué ve? Los cielos rasgados, el espíritu que desciende y la voz del cielo que dice, este es mi hijo. ¿Está claro? María Elizabeth, ¿sí? Ahora, si yo voy al final, a la cruz de Jesús, al final, ven que aquí hay una inclusión, la obra abre y cierra con los mismos temas. Cuando vamos a ver que el bautismo anticipa el final del Evangelio. Fíjense al final. eh, Jesús entrega su espíritu. ¿Se acuerdan que cuando murió expiró? ¿Se acuerdan? La cortina del templo se rasga. Es el mismo verbo, no sale 7 veces, 2 veces. No, aparece nada más que acá. Y el centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ven que el bautismo y la cruz engloban, enmarcan todo el Evangelio, ¿sí? Jesús no vino acá para pasear, vino para entregarse. Entonces la relación de bautismo y de cruz es clave para poder interpretar esto, ¿no? Bueno, pero lo único que me interesaba mostrar es cómo esto viene del tercer Isaías. Cómo Marcos, para presentar a Jesús, ha partido del tercer Isaías. O sea, ven, para un cristiano es valioso el tercer Isaías porque a Marcos le sirvió para construir este relato. Vamos a otro ejemplo, que ya se nos va el tiempo. La semana que viene vamos a leer casi todos los textos, Dios mediante. Miren diapositiva 14, ahí tienen una foto de lo que sería el rollo de la ley. ¿Se acuerdan que eran rollos, no eran libres? Diapositiva 15, Lucas 4, 16, 30 se llama el texto programático de Lucas. Todo libro bíblico tiene lo que se llama un texto programático, donde da la clave de toda la obra. Bueno, el texto programático del Evangelio de Lucas está en Lucas 4, 16, 30. Por lo tanto, estamos hablando de un texto centralísimo del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver cómo Lucas va a tener en cuenta al tercer Isaías. Bueno, vamos a la diapositiva 16. Y acá alguien que lea, por favor, esto es el tercer Isaías, Isaías 61, 1 al 2. ¿Alguien que quiera leer, por favor? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios. Ajá. Fíjense cómo termina el texto. Va, en realidad continúa, pero es un texto bastante confuso para nosotros. Después lo vamos a explicar. Día de venganza, el día del Redentor, Dios viene a rescatarnos, a liberarnos. Pero en un tiempo de nacionalismo, Esdras y Nehemías, en tiempo de Jesús, que estábamos hartos de la colonia del Imperio Romano, este día de la venganza
podía ser interpretado en clave nacionalista. ¿Me expreso? En una buena exégesis del tercer Isaías vamos a ver que no es un texto nacionalista, pero en tiempo de Jesús esto podría interpretarse de un modo nacionalista. Entonces ahora vamos a la otra diapositiva. En la otra diapositiva transcribo una parte del tercer Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Punto. Y terminó. ¿Qué hizo Isaías? ¿Qué hizo Lucas? Cortó el texto. Está claro, o sea, el año de la venganza no sale. Lo cortó en el año de la gracia. Fíjense, el nombre de Jesús es un nombre nacionalista, ¿sí? Es como si yo le dijera Juan Manuel de Rosa, más o menos así. Los que saben de historia me van a entender. El nombre es de Josué, Josué el de la tierra prometida, ¿no? En tiempo de Jesús, o sea, a partir del siglo III antes de Cristo, Israel se vino a ser muy nacionalista. Entonces todos los niños se llamaban Jesús, se llamaban Juan, o el nombre de alguno de los 12 tribus de Israel. Fíjense que los hermanos Jesús tienen los nombres de los tribus de Israel. Es un periodo nacionalista. La sinagoga de San José era una sinagoga nacionalista. De hecho, José es Josué. Entonces, ¿qué pasa? Jesús anduvo por allí, vuelve a la unidad básica del barrio, a su sinagoga, y a él le dan este texto, que es un texto que identifica una línea teológica importante. Esta sinagoga tiene como texto importante este texto, el tercer Isaías. Entonces le dan a Jesús que lea el rollo. ¿Qué hizo Jesús? Lo cortó. ¿Me siguen? Entonces sigo leyendo. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. No es que están embobados, ¿sí? Como la novia con el novio o viceversa. Están todos tensos. ¿Por qué este tipo cortó el texto? Comenzó pues a decirle: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. O sea, Jesús inauguró un tiempo de gracia, no un tiempo de venganza. Sigue el texto. Y todos daban testimonio. Esta es una traducción que, una lástima, no la van a encontrar en ninguna Biblia. Ya está solamente en la Biblia de Shekel y Mateo, es la única. Esta traducción no la encontré, es una lástima, pero yo lo he chequeado con grandes biblistas y me dicen que no, que esta es la verdadera traducción. Pero no es la traducción que van a tener ustedes. Lo que yo puse en celeste no lo tienen ustedes, y por eso se entiende mal. Este es un texto que se predica muy mal. Entonces, dice, el texto dice: y todos daban testimonio contra Jesús. En cambio, en sus Biblias daban testimonio a favor. Pero si ahora yo leo así: y todos daban testimonio contra él, y estaban admirados, en el sentido asombrados, casi que yo diría escandalizados, de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. ¿Por qué están molestos? Porque Jesús ha eliminado las palabras de venganza y solo subrayó la palabra de la gracia. Y decían: ¿no es este hijo José? Ven que José era ¿sí? Era nacionalista, ¿ven? No era el hijo de José. ¿Cómo? Ahora ha ido a estudiar a Harvard y vino y ahora trae otras ideas, qué sé yo, ¿vieron? Pero no, si este era ya que ellos se la jugaban, que si era el hijo de José, iba a hacer un discurso como todos esperábamos. Entonces, ¿y cómo este no era el hijo de José? Ven que hay una clara polémica. Y añadió Jesús, ¿no? Y en verdad les digo que ningún profeta había nacido en su patria. Claro. Y ahora empieza a discutir Jesús. Y pone ejemplos del Antiguo Testamento. Dice: muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, de Chile, digamos, ¿no?
Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio, allá, ¿sí? México. ¿Ven? Dios en el Antiguo Testamento privilegiaba no a un nacionalismo, sino a las otras naciones. ¿Ven? Oyendo estas cosas, todos los de las sinagogas se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Bueno, fíjense qué me interesa. Cómo Lucas, en su texto programático, parte de un texto del tercer Isaías. Y está haciendo una reinterpretación. Probablemente, lo vamos a decir la próxima, probablemente en el tercer Isaías el texto no era tan nacionalista. Pero Lucas piensa que en su época este texto es ambiguo. Y entonces, por las dudas, lo cortó, ¿no? Entonces, es Lucas el que cree que este es un texto ambiguo y peligroso. Y por eso dice, no, aclaremos, Jesús vino a anunciar el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación, ¿no? Bueno, ahora, cuando uno lee el contexto, ve que ese contra que yo puse ahí, lee el contexto, se da cuenta que es así, que en realidad acá termina mal la predicación de Jesús. Si usted borra eso, no lo entiende el texto. Entonces acá está claro que Jesús termina peleando, lo quieren matar. ¿Por qué lo quieren matar? Y porque vino a anunciar el año de gracia, mientras que ellos esperaban el año de la venganza, en un contexto claramente nacionalista, ¿sí? Entonces me interesaba mostrar esto de la importancia que va a tener el Nuevo Testamento algunos textos del tercer Isaías. El último ejemplo, me queda un minuto, es el final del Apocalipsis. Voy a mostrar rápido, busquemos Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es fácil de encontrar. Voy a señalar dos o tres nada más. Al final, capítulo 21, 21 y 22. ¿Lo tienen? Los voy a leer yo. Díganme cuando los tienen o háganme alguna señal. Sí, Apocalipsis 21. Mire cómo arranca el capítulo 21:1. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. En sus Biblias, eso de estar en cursiva y al costado tienen Isaías 65. O sea, es el tercer Isaías, ¿sí? Después, fíjense, en el 2023. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara de cordero. Ahí tienen Isaías 60, otra vez el tercer Isaías. Versículo 24. Las naciones caminarán hacia la luz, los reyes de la tierra irán a llevarle su resplandor. Sus puertas no serán cerradas con el día, porque allí no habrá noche, y traerán a ella el esplendor y los tesoros de naciones. Otra vez estamos en el capítulo 60 del tercer Isaías. Bueno, o sea que, pero hay más citas, yo seleccioné estas dos o tres. Entonces, también en el Apocalipsis, o sea, el Nuevo Testamento ha tenido muy en cuenta al tercer Isaías, ¿no? Eh, Bien, nos entendimos más o menos, hemos terminado bastante en tiempo. Podemos tomarnos un minuto para quien quiera hacer algún comentario, una pregunta, una observación, una crítica, enriquecer, aportar. Libera el micrófono o pregunta, ¿no? Padre, Sí. ¿a qué se refiere cuando dice cielo nuevo y una tierra nueva? Eh, bueno, yo cuando yo le dije que había un esquiasmo en el tercer Isaías, bueno, yo ahí Sí. leí el texto del Apocalipsis, ¿no? Entonces, el Apocalipsis cuando va a hablar de cielo nuevo y de tierra nueva, eh, el texto se inspira en el texto de tercer Isaías, que es la Jerusalén celestial.
Pero volviendo, si ustedes se vuelven al apunte nuestro, allí donde está la estructura quiásmica o concéntrica, van a ver que termina con la renovación de la creación. Comienza con renovación de la comunidad y al final renovación de la creación, ¿no? En el Apocalipsis es un mundo alternativo. El Apocalipsis continúa, bueno, y lo demás ya ha pasado, ¿no? En el Apocalipsis, el adjetivo nuevo sale muchas veces en el capítulo 21, cielo nuevo, tierra nueva, casi todo es nuevo. El nuevo, en el Apocalipsis, se refiere a una nueva creación, ¿no? Ujú. No es al parche de algo que se envejeció y lo remozamos, ¿no? No, es nueva creación. Bueno, lo único que interesaba ahí por hoy era señalar cómo el Apocalipsis tenía en cuenta el tercer Isaías para hablar de cuando el Apocalipsis quiere hablar de el cielo, usa parábolas sobre el cielo, usa la expresión la nueva Jerusalén, ¿no? Que bajaba de Dios, etcétera, etcétera. Entonces ahí el Apocalipsis le vino bien citar al texto del tercer Isaías. ¿Alguien quiere hacer otra observación, sugerencia, pregunta? Yo, padre. Sí, adelante. ¿Por qué decimos así que se considera el judaísmo como nacido en el siglo IV? Bien, ¿Qué pasó antes que no se marca como principio? bien. Yo por judaísmo dije que me refiero a una manera de pensar la fe, a una espiritualidad. No digo que no existía el pueblo de Dios, ¿está claro? El pueblo de Dios existe por lo menos desde Moisés para adelante, ¿no? Pero no existía. A ver, en la Iglesia Católica, ¿conoce los carismáticos, Juan? ¿Se Sí, apagó el estilo? Sí, 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 los carismáticos. sí. El movimiento de la palabra de Dios, los focolares, Sí, a eso sí. Por ahora sí. bueno, qué sé yo. Bueno, ven que al interior de la Iglesia Católica hay diversas espiritualidades. Son todos de la misma iglesia, pero cada una tiene matices diversos. Bueno, a lo largo de la historia de la salvación va a haber diversas maneras de vivir e interpretar la fe. Lo que nosotros hablamos ahora como judaísmo, lo estamos usando en el sentido, lo restringimos a una experiencia religiosa que nace en el siglo IV, ¿no? Entonces, y que tiene estas tres características. Después del siglo III van a nacer otros partidos. ¿Quiénes nacen? Los fariseos, los esenios, ¿sí? Los saduceos. ¿Ven? Esas son otras tres espiritualidades, pero que van a nacer después. Ah, y los apocalípticos, que nacen en el siglo III, ¿sí? Entonces, bueno, en el siglo IV nace esta espiritualidad, esta manera de entender la fe, que nosotros vamos a llamar judaísmo. No significa que el pueblo de Dios no existiera antes, ¿sí? Pero la espiritualidad del judaísmo no es la espiritualidad ni de Abraham, ni de Moisés, ni de David, ni de Amós. No, no, es una espiritualidad nueva, ¿sí? Más o menos me expresé. ¿Alguien Ahora tiene, sí, se alguien entendió, tiene se entendió. otra pregunta, otra observación? Bueno, la semana que viene leeremos voy a tratar de leer la mayor de los textos, yo ya se los he enviado. Sí, y después terminaremos, no sé si la semana que viene la otra, una miradita muy rápida no tendríamos que distraernos, una miradita rápida sobre Ruth y Jonás. Me quiero detener por lo siguiente. Eh, quiero destacar esto. En la Biblia hay libritos chiquitos que terminan siendo la clave de toda la Biblia. Cuando usted estudia en algún ámbito de estudio sistemático de la Biblia, jamás estudia, por ejemplo, el libro de Ruth. Un libro sin importancia. Nunca a nadie le importó ni le interesó. ¿Te das cuenta?
Yo estoy seguro que ni San Francisco de Asís, ni Santo Domingo, eh, han leído jamás en su vida el librito de Ruth, un libro que no importa, no interesa a nadie. Bueno, a mí me interesa mostrar cómo un libro pequeñito, que aparentemente no importa, termina siendo una de las grandes claves de la Biblia. Y el chiste de Jonás, porque Jonás es un chiste, el chiste de Jonás también pasa a ser una clave muy importante. Por eso, Jonás, ustedes saben, tiene 4 capítulos, es una cosa, es una parábola, ¿no? Eh, bueno, Ruth también tiene 4 capítulos. Son libritos chiquitos que surgen como una alternativa al judaísmo. Y bueno, tienen su valor, aunque sean pequeñitos físicamente, ¿no? Bueno, si Dios y la Virgen quiere, la semana que viene nos reencontramos tratando de leer la mayor cantidad de textos de Isaías. Hoy hemos hablado sobre el tercer Isaías. La semana que viene es bueno que escuchemos Isaías y lo leamos. Casi que el apunte no trae nada de comentario, sino transcribir el texto para que leerlo bien. Lo que importa es escuchar al profeta Isaías, ¿no? Yo insisto, muchas veces hacen cursos sobre la Biblia, o sea, se habla sobre la Biblia, pero lo que nosotros hablamos sobre la Biblia, pero lo más importante es escucharlo. Entonces, bueno, la hora de la semana que viene se lo vamos a dedicar a escuchar el tercer Isaías. Bueno, que tengan una... Padre, bien, padre, este texto, yo no entendí bien ese texto programático de Lucas 4 con respecto al nacionalismo, no le entendí bien a esa explicación que usted dio, esa reinterpretación que hace Lucas. bien. Brevemente, Ana María. El texto se presta a una lectura nacionalista porque termina hablando del Día de la Venganza. Y recordemos que Jesús, su nombre Jesús, es Juan Manuel de Rosas. Y yo digo, para como más o menos nos ubiquemos, ¿no? ¿Sí? Los nombres, hoy los nombres son nombres de novela, ¿vieron? Y los nombres eran muy ideológicos. Si usted, un chico va a la escuela y dice, el chico se llama, es maestra, ¿no? A ver, y lo llama el chico del fondo y dice, venga Juan Domingo. ¿Usted qué puede suponer? Algo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, si el pibe se llama Jesús, estamos hablando del nacionalismo más que rancio que hay en el mundo judío. Si se llama José, es lo mismo, es Josué, el tipo que fue a las armas, ¿sí? Para conquistar la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? Jesús está en una sinagoga nacionalista. Le ponen un texto que se puede entender de modo nacionalista. Y acá produce un cambio, además, inaceptable, como es cortar un texto. Recuerden, los rabinos, qué buena la pregunta, fíjense qué bueno, los rabinos nunca cortan los textos. En todo caso, agregan al costado. Los rabinos son respetuosos de la tradición. Cuando es tradición, sobre todo tradición sagrada, si esto es palabra de Dios, ¿a quién se le ocurre cortar? Pero si no lo entiendo, los rabinos ponen muchos comentarios. Entonces puedo poner al costado una nota. O encuentro un texto paralelo, pero no es lo mismo, y lo pongo. Pero todavía no se han publicado, pero ya se han hecho obras. Va a aparecer, no sé si nuestros hijos lo verán, Biblias que van a ser amplias, donde va a estar el texto y al costado se van a poner los comentarios rabínicos, ¿no? O los paralelos rabínicos. Eso va a ser una cosa muy interesante. Bueno, ya está hecha la obra, no está publicada para comprarla, ¿no? Entonces, a ver, vuelvo. El texto era claramente nacionalista en tiempo de Jesús. Entonces, ¿cuál fue lo revolucionario de Jesús? Cortar el texto. Cosa que una herejía. ¿Quién se le ocurre cortar un texto, no? Y entonces, y la explicación que da Jesús es que Dios fue a una mujer de otra nación, de Sarepta, y curó a Naamán el sirio, ¿sí? Entonces, evidentemente que Jesús es una interpretación universalista y no nacionalista. La reunión termina mal, lo quieren matar porque Jesús se atrevió a cortar un texto y a dar una interpretación que esa sinagoga no quería escuchar.
Entonces No. Jesús hay profeta en su tierra, ¿no? Más o menos. Sí, Bueno, sí, entonces, padre, muchas gracias. Ahora sí. bueno, si Dios quiere, la semana que viene nos reencontramos con el tercer Isaías. Que tengan una linda semana, una buena semana a todos, ¿eh? Gracias. Igualmente, Gracias, chao, buena semana gracias, para padre. todos. Adiós a todos. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Luego.